La ciudad perdida de la Atlántida, mencionada por primera vez por Platón en Timeo y Critías, ha sido objeto de un extenso debate entre historiadores. ¿Pero es real la Atlántida? A lo largo del tiempo han surgido numerosas supuestas ciudades perdidas, pero ninguna ha alcanzado la fama de la Atlántida. Descrita por primera vez por el filósofo griego Platón, la Atlántida se convirtió en una representación alegórica de la arrogancia de las grandes naciones y las consecuencias que esto acarrea. ¿Pero existió realmente la Atlántida? ¿O es simplemente una alegoría? Platón relató que la Atlántida había sido un tiempo de poderoso imperio naval, que gobernaba vastas regiones del mundo occidental antes de caer en desgracia ante los dioses y hundirse en las profundidades del océano Atlántico. Y aunque la mayoría de los historiadores concuerdan en que las descripciones de Platón sobre la Atlántida eran completamente ficticias, destinadas únicamente a ilustrar puntos más amplios en sus obras Critías y Timeo, esto no ha impedido que circulen especulaciones, teorías de la conspiración y leyendas sobre esta ciudad perdida. Incluso en la actualidad persiste la pregunta: ¿existió de verdad la Atlántida? Y para intentar arrojar luz sobre el tema, vamos a adentrarnos en el terreno de la historia. Aunque las narrativas contemporáneas sobre la Atlántida a menudo la representan como una sociedad utópica desaparecida, la versión de Platón de esta legendaria ciudad era todo lo contrario. Fue en los diálogos de Platón, específicamente en Timeo y Critías, donde se narró por primera vez la historia de una ciudad perdida. Relatos que aún siguen siendo hoy el fundamento de todas las demás leyendas que envuelven a este presunto y antiguo imperio. En sus diálogos Platón menciona a un ateniense llamado Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, que estuvo en Egipto entre los años 580 y 590 a.C., y asegura que durante sus viajes escuchó por primera vez hablar sobre la Atlántida. Según Platón, solo encontró registros egipcios que hacían referencia a esta legendaria ciudad, los cuales luego tradujo. En Timeo, Platón describe la Atlántida como una civilización que en su momento fue más grande que Libia y Asia juntas, y era posible a los viajeros de aquella época pasar de ella a las otras islas, y de las islas a todo el continente que está frente a ellas y que abarca ese verdadero océano. Platón también relata que el gobierno de esta civilización era una confederación de reyes de poder grandioso y extraordinario que dominaba toda la isla. Y este es un aspecto a destacar, ya que representa una estructura social muy distinta a la democracia antigua de Atenas. En su obra Critías, Platón desarrolla aún más la narrativa de la Atlántida, sugiriendo que la antigua Atenas personificaba la sociedad ideal que él mismo descubre en la República,
y que la Atlántica contrastaba directamente con este ideal. Además, Platón cuenta que en la isla fue otorgada a Poseidón, quien se enamoró de una mujer llamada Cleito, y juntos tuvieron 5 pares de gemelos varones, siendo el mayor de ellos Atlas. Según la historia de Platón, el océano Atlántico tomó su nombre de Atlas, quien se convirtió en el rey de la Atlántida. Con el paso del tiempo, el imperio atlante creció y se expandió, desencadenando una guerra con los atenienses. La Atlántida había conquistado parte de Libia, Europa continental, incluso había llegado hasta Egipto. Pero los atenienses lideraron una exitosa resistencia y liberaron las tierras conquistadas. Según Platón, como resultado de este conflicto se produjeron terremotos violentos e inundaciones. Y en un solo día y una noche de desgracia, la Atlántida se sumergió en las profundidades del mar. Y supuestamente todos estos eventos ocurrieron 9000 años antes de la época de Platón. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que Platón ideó esta historia como una advertencia, especialmente dado que no hay menciones de la ciudad perdida en otros escritos de la época. Sin embargo, casi 2000 años después de que Platón escribiera por primera vez sobre la Atlántida, la leyenda volvía a cobrar vida. Ya que en 1882 el excongresista estadounidense Ignatius Donnelly publicó un libro titulado Atlantis. En él Donnelly afirmaba que la Atlántida había existido, pero que a diferencia de la descripción de Platón, la concebía como un lugar donde la humanidad primitiva vivió durante siglos en paz y felicidad. Donnelly esbozaba 3 hipótesis sobre la Atlántida, intentando examinar diversos aspectos. Estas incluían la veracidad de la descripción de Platón sobre la Atlántida, la posibilidad de que fuera la primera civilización humana real, la idea de que el panteón de dioses griego podría haber sido de los reyes y reinas de la nación isleña, la práctica del culto al sol por parte de los atlantes, y la teoría de que los indoeuropeos, los pueblos semíticos y las razas turinas procedían todas de la Atlántida. Donnelly expresó que el descarte de la historia de la Atlántica como mera ficción carece de validez. Argumentó que la incredulidad puede surgir tanto en la ignorancia como del escepticismo inteligente, y que aquellos más cercanos en el tiempo no siempre están mejor informados sobre el pasado. El autor comparó la posible existencia de la Atlántida con el caso de Pompeya y Herculano, antiguas ciudades que alguna vez fueron consideradas mito y que solo se conocían como ciudades fabulosas. De hecho, señaló que apenas una década antes de la publicación de su obra, 2 arqueólogos afirmaban haber descubierto la ciudad de Troya, mencionada por primera vez en la Ilíada de Homero. Y aunque Donnelly no logró respaldo empírico para sus teorías, su impacto fue considerable. Sus ideas han sido fuente de inspiración para numerosas teorías sobre la Atlántida y ha influenciado a otros autores como James Cruwell, quien exploró la idea del continente perdido de Mu, también conocido como Lemuria.
El descubrimiento de ciudades sumergidas en diversas partes del mundo desde la publicación del libro de Donnelly ha alimentado la esperanza de encontrar algún día la Atlántida. Los hallazgos arqueológicos continuos plantean la posibilidad de que exista la evidencia tangible que respalde estas antiguas leyendas. Y a lo largo de los siglos, varios hallazgos han sido relacionados con la posible existencia de la Atlántida, como la llamada Bimini Road, una formación rocosa submarina cerca de la costa de Nord Bimini. Algunos han interpretado que es el camino hacia la Atlántida. Sin embargo, hasta ahora existe escasa evidencia concluyente que sugiera que los bloques de piedra caliza que componen Bimini Road sean algo más que formaciones naturales. A pesar de las décadas de investigación, no se ha encontrado ningún vínculo definitivo entre la estructura y la legendaria ciudad de la Atlántida. Otras teorías han propuesto una conexión entre la historia de la Atlántida y la isla de Santorini. Sin embargo, según el autor Christoph D. Jones, esta teoría carece de fundamento, ya que no concuerda con la cronología establecida por Platón, quien situaba la destrucción de la Atlántida alrededor del año 9600 a.C. D. Jones plantea una perspectiva alternativa sugiriendo que la historia de la Atlántida podría haber estado vinculada a las Islas Cícladas. Según él, estas islas actualmente emergen sobre el mar. Podrían haber sido parte de una vasta meseta sumergida conocida como la meseta de las Cícladas en tiempos prehistóricos. Los estudios oceanográficos han revelado que los niveles del mar eran considerablemente más bajos en la antigüedad, aproximadamente unos 4000 pies. Esto lleva a la conclusión a D. Jones de que si la Atlántida hubiera sido una realidad histórica, ahora yacería bajo unos 400 pies de agua, y en este contexto, la teoría que relaciona a las Islas Cícladas con la Atlántida podría ser considerada como plausible. En contraposición a la noción de Platón de que la Atlántida se hundió en el océano, D. Jones postula que el aumento del nivel del mar podría haber sido la inundación que subyugó a la Atlántida. D. Jones sostiene que después de que el nivel del mar Mediterráneo comenzó a elevarse, algunos habitantes de la isla prehistórica migraron hacia Creta para escapar de la inundación. Según estudios de ADN realizados por la Universidad de Washington, estos migrantes con el tiempo se establecieron como civilización minoica, mientras que otros antiguos atlantes reaparecieron como los miceos y los egeos. Y estas interpretaciones son un resumen de la teoría de D. Jones, que desarrolla con más detalle en su libro Atlantis. Sin embargo, a pesar de la meticulosa investigación de D. Jones, todavía no se ha encontrado evidencia concluyente de la existencia de la Atlántida. Y al final, y a pesar de los relatos fantásticos que han circulado durante los siglos sobre la Atlántida, cada vez parece más improbable que haya existido alguna vez una Atlántida real. Al menos, no tal y como la describía Platón. Y aunque teorías como la de D. Jones presentan argumentos convincentes, aún no abordan todos los aspectos. Por ejemplo, incluso si alguna vez existió
un reino llamado Atlántida. Y la idea de que fuera más grande que Libia y Asia juntas parece casi imposible, considerando que los investigadores saben sobre las placas tectónicas. Sin embargo, se ha descubierto ciudades sumergidas en el pasado, lo que sugiere que el relato de Platón podría haber sido algo exagerado. Aún así, deja claro que la Atlántida se encontraba en el océano Atlántico y hasta ahora nunca ha sido hallada. Además, existen numerosas teorías que no se abordan. Algunas sugieren que la Atlántida eran civilizaciones extraordinariamente avanzadas para su época, que nunca se hundió, sino que se transformó en muchas de las islas modernas, o que desapareció en el Triángulo de las Bermudas, y estas son algunas de las especulaciones más comunes. En resumen, hasta el momento no existe evidencia concluyente de que la Atlántida sea real. Una conclusión con la que la comunidad científica coincide. Pero existiera o no existiera de una manera real, si fuera o no una alegoría de Platón, lo que es indiscutible es que en el imaginario colectivo sí existe lo que es la Atlántida. Incluso a personas que no sabrían contestar si cierto país verdadero existe, ni ubicarlo en un mapa, conocen el mito de la Atlántida. Por lo tanto, mi conclusión no sé si será verdad, mentira lo de la Atlántida, pero bajo mi punto de vista no cabe ninguna duda que en Atlántida existe. Aunque sea solo en la imaginación de miles de personas. Y concluimos aquí el episodio de hoy. Recordando que nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast. Hasta el próximo episodio.